Ya está listo para grabar, ¿eh? Un momento. Ok, ahora sí. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este, en Uruguay, Sergio Miranda, que nos toma desde la provincia de Buenos Aires, y por supuesto, la bienvenida una vez más a todos aquellos que nos están apoyando desde TV España, instalados en Madrid desde hace ya un mes y medio y ocupando toda la Europa posible. Estamos trabajando duro, estamos trabajando fuerte, pero con una repercusión realmente muy positiva. Muchas gracias a todos. Nos vamos a ir a Buenos Aires. Allí lo vamos a convocar a un economista muy reconocido, Aldo Abrán. Él es licenciado y máster en Ciencias Económicas, director ejecutivo de Libertad y Progreso, es profesor de SEAD, una universidad, y consultor económico y financiero. Tengo mucho gusto de saludarte, Aldo. Bienvenido. Un gusto para mí estar charlando contigo, ¿eh? Estás en Buenos Aires. ¿Qué se siente hoy en Buenos Aires? ¿Qué sensación hay? Política, económica, social. Mira, hay una sensación de que hemos transitado la parte más dura, que es justamente resolver los problemas, porque mucha gente piensa que cuando va a votar, vota un mago, ¿no? O alguien que puede hacer milagro. Y la verdad es que en las elecciones que tuvimos el año pasado, hasta donde yo vi, todos los que se propusieron para presidentes eran seres humanos, ¿no? Seres humanos como todos nosotros, y la realidad es que los seres humanos, cuando nos mandamos, hacemos un lío muy grande, generamos un problema muy grande en nuestra casa, en nuestro trabajo, la verdad es que no vamos con una varita mágica y se soluciona pling y se acabó. Por supuesto. Uno tiene que apretar los dientes, esfuerzo y sacrificio, resolver esos problemas grandotes que se generaron y después, bueno, después uno disfruta de los beneficios de haberlos resuelto. Y la verdad es que los gobiernos pasa lo mismo porque están compuestos por seres humanos y hubo que resolver varios problemas en la Argentina como para que a esta altura estemos viendo un proceso de recuperación de la economía y también una tendencia a la baja de la inflación que, bueno, marca una gran diferencia con lo que veíamos hace un año, ¿no? Antes de que asumiera este gobierno, con una aceleración inflacionaria que muchos pensaban que terminaba en una hiperinflación, ¿no? En la cuarta hiperinflación argentina. Tal cual, tal cual. Ahora, sin ninguna duda, tenemos que pensar, Aldo, que a veces nos ha pasado en el pasado, donde hubo una reacción, hubo una esperanza y de repente se desplomó. Evidentemente, ¿tú consideras que se está transformando la economía del país? Sí, la verdad que sí, porque se han hecho cosas que antes no se hacían, ¿no? Durante décadas a nosotros los argentinos nos convencieron nuestros políticos y nuestros economistas que un Estado podía gastar permanentemente más de lo que le ingresaba y no pasaba nada, ¿no? Todo bárbaro. Y la realidad es que si cada uno de nosotros hubiera hecho eso en su casa o en su negocio, lo que le hubiera pasado es que hubiera quebrado, ¿no? Lo que no nos dimos cuenta los argentinos es la cantidad de veces que la Argentina entró en crisis en las últimas décadas, un montón. Bueno, cada una de esas crisis en realidad era el síntoma de una quiebra del Estado por haber gastado permanentemente de más, porque cuando los estados quiebran, no le pasa nada al Estado, el que le pasa es a la gente, ¿no? Esos son los que sufren. Y una de las cosas
que ha sucedido desde que asumió este gobierno es que prometieron igualar los ingresos con los gastos. Nadie creyó que eso se iba a hacer y que fuera posible. Y hasta ahora lo que han logrado es incluso tener un poco más de ingresos que gastos. Que estamos hablando de gastos totales, incluido el pago de los intereses de la deuda, ¿no? Con lo cual no es de extrañar que estemos recuperando la confianza de aquellos que invierten en deuda de los países, ¿no? Porque estamos ganando en percepción de solvencia. Un país que ya por haber gastado permanentemente de más y haberse endeudado un montón, tuvo 9 cesaciones de pagos, o sea, 9 reestructuraciones de deuda, que para aquellos que no saben de finanzas es que a nuestros acreedores les pagamos la mitad o menos de lo que le debíamos, ¿no? Y el otro gran cambio que creo yo que ha habido desde que se inició esta gestión es que la otra gran mentira que nos venían diciendo los políticos y los economistas en la Argentina es que uno podía emitir todo lo que quisiera, o sea, producir toda la moneda que uno quisiera y acá no pasa nada. Y hubiera sido, mira, muy sencillo verificar que eso era una barbaridad, con solamente llamar no al presidente del Banco Central de un país desarrollado, a cualquier presidente del Banco Central de los países vecinos que le dan a su gente un dígito de inflación anual. Y si le hubiéramos preguntado, che, ¿cómo hacen ese milagro? El señor nos hubiera dicho, mire, la verdad es que acá lo que hacemos es priorizar, respetar al ciudadano. Y para eso hay que darle una moneda estable y confiable. Y para que la moneda sea estable y confiable, lo que se hace es emitir más o menos lo que la gente demanda, por ahí un poquito más de lo que la gente demanda. Entonces, la moneda no pierde poder adquisitivo y uno tiene un dígito de inflación anual. Ahora, si hubiéramos mirado lo que es la historia de los casi 90 años que tiene el Banco Central argentino, más del 70% largo de su tiempo de vida, su prioridad fue financiar los excesos de gastos de los gobiernos de turno. Y eso implicó producir muchísimo más de lo que la gente quería. Entonces, imagínate que cuando vos producís algo, cualquier cosa, más de lo que la gente quiere, su precio cae, ¿no? Y nos llama la atención que nuestra moneda, su valor se haya destruido y que cada vez que uno quería ir a comprar algo, del otro lado el señor nos dijera, mire, este algo vale lo mismo que antes. Y esos pesos que me quiere dar nuestra moneda valen mucho menos. Entonces, deme mucha más moneda y eso es lo que llamamos inflación. Bueno, desde que cuando asumió este gobierno dijo, no vamos a financiar más al Estado desde el Banco Central, cosa que se cumplió. Y lo otro que hizo, por lo menos en los primeros meses, hasta que la gente empezó a querer demandar un poco más de pesos, en los primeros 3 meses, la realidad es que no emitió nada. Y así cortó con un proceso hiperinflacionario con el que nos dejó la anterior gestión, ¿no? ¿Qué nos falta? Pasamos de tener 25% de inflación en diciembre del año pasado a poco más de 2 por mes este año. Es alto, nos falta un montón, pero ¿qué es lo que nos falta con respecto a los países vecinos? Un mínimo de solvencia, que es lo que tienen esos bancos centrales. Y la verdad es que este gobierno recibió un banco central absolutamente quebrado, ¿sí? Por supuesto. Con lo cual, y ahora está muchísimo menos quebrado, pero todavía le falta recuperarse como para llegar a tener un nivel de solvencia para darnos un dígito de inflación, que yo creo que eso ya va a estar pasando a más tardar en 2027. Interesante, interesante. ¿Por qué no le echamos una miradita a este país que es tan rico en tantas cosas, pero que tiene todavía la desigualdad social de la comunidad? ¿Cómo ves este problema, que es uno de los que de alguna manera está quejándose porque muchos se quedaron sin trabajo, otros no les alcanza el sueldo y bueno, y eso genera una desigualdad social que hoy se está comprobando, se está evidenciando en la Argentina? A ver, lo primero es que esto es un proceso de decadencia que viene de lejos, ¿no? Te diría de no menos de 70, 80 años, pero que se volvió mucho más abrupta en los últimos 25 años. Y eso se debe fundamentalmente a 2 factores, ¿no? Uno, que tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, esta tendencia a cobrarle a la gente impuesto inflacionario, ¿no? A sacarle emitiendo en exceso para financiar al Estado, sacarle poder adquisitivo
a los pesos que tenía la gente en el bolsillo para financiar al gobierno. Es cierto, el gobierno gastaba más, ¿no? Pero nosotros teníamos menos poder adquisitivo en los pesos que teníamos en el bolsillo y en los que cobrábamos de sueldo, con lo cual cada vez éramos más pobres y podíamos gastar cada vez menos. El otro gran factor empobrecedor que hemos tenido durante décadas es el hecho de un gobierno que era estatista, intervencionista, que no respetaba la propiedad privada. Acá vos ponías tu inversión siendo argentino o extranjero y estabas a la buena de Dios. Primero te mataban con impuestos, la presión tributaria en la Argentina es feroz y a pesar de eso no les alcanzaba y por eso se endeudaban y nos llevaban a la quiebra o fundían al Banco Central, ¿no? Y por el otro lado, también cada funcionario que hemos tenido en el gobierno, con un tinte muy paternalista, ¿sí? Siempre, ha pensado que ellos saben más que nosotros cómo hacer nuestro trabajo, cómo manejar nuestro negocio, nuestra empresa, ¿no? Y tenemos en la Argentina más de 70.000 regulaciones que nos dicen cómo hacer las cosas. Es imposible trabajar, desarrollarse, crear, ¿sí? Hacer un emprendimiento, crecer con una pyme en un país así. Y eso es también empobrecimiento. Cada vez producimos menos y cada vez somos más pobres. Hablando de Lamentablemente, esa es la realidad que nos ha tocado hasta ahora. Ahora, lo que sí estamos observando es que hay un proceso de recuperación económica, que desde el segundo trimestre los salarios se han empezado a recuperar y con el proceso de recuperación económica se van a seguir recuperando y los índices de pobreza que tocaron su pico allá por el primer trimestre están todos bajando. Lo mismo que el índice de Gini de desigualdad. Con lo cual, bueno, si mantenemos este rumbo que estamos llevando adelante los argentinos, este cambio de rumbo, te diría, es más con respecto al pasado, y bueno, habremos superado la tendencia al empobrecimiento y cada vez los argentinos, habrá menos argentinos en la pobreza y la desigualdad tenderá a achicarse, ¿no? Precisamente eso de la pobreza en la Argentina, si bien estamos viendo que hay una pequeña, por el momento, ¿no? Porque hay tanta gente sufriendo las consecuencias de la pobreza que pareciera que la aguja no se mueve. Sin embargo, estamos viendo que hay acciones, hay actitudes. ¿Cuál es la política de inclusión social que tú crees que va a corregir este problema social? Mira, acá la verdad, cada gobierno que se fue en las últimas 6, 7 décadas del Poder Ejecutivo festejaba y discutía con el anterior quién había dado más planes sociales. ¿A vos te parece eso? Esa es la discusión que había. Esa era la mentira. O sea, a ver quién dejó más pobre, en una palabra, ¿no? Claro. De una buena vez tenemos que entender que los planes de asistencia social, que es lo que se está haciendo hoy, son justamente para evitar que la gente que está pasándola mal la pase peor, digamos. Uno los tiene que asistir, pero no son para siempre, no tienen que ser para siempre. Nosotros en la Fundación Libertad y Progreso hemos acuñado una frase, que es la siguiente: el mejor plan social es un trabajo digno. En la Argentina no se genera trabajo digno en relación de dependencia en el sector productivo privado hace décadas. ¿Cómo un país va a sacar gente de la pobreza en esa situación? Mandando a todo el mundo a la informalidad. Eso es lo que ha sido la historia de la Argentina. O sea, ¿qué nos tiene que sorprender que estemos donde estamos? La gran diferencia que se va a dar a partir de ahora, espero yo, es que en la medida que sostengamos este rumbo, cada vez más gente que ya, argentinos y extranjeros que habíamos perdido la fe en que este podía ser un país normal, van a empezar a decir, uy, parece que este gobierno ya nos está llevando a comportar como un país normal, y a partir de ahí, la verdad que las oportunidades de inversión que hay en este país, que hace décadas que no se invierte nada, y por lo tanto está muy subinvertido, son fenomenales. Pero como te decía hace un rato, ¿quién te va a poner un mango en la Argentina? ¿Argentinos o extranjeros? Si sabes que te van a matar con impuestos, te van a llenar de regulaciones, no te dejan sacar la plata que vos ganaste, nadie, pues eso es todo lo que va cambiando y está cambiando en este momento. Además hay un proceso de desregulación muy fuerte que se está llevando a cabo, y eso es justamente lo que va a empezar a sacar a la gente de la pobreza, porque la gente va a poder trabajar, va a poder crear, va a poder emprender, y las pymes en la Argentina, que siempre han tratado de
no crecer, una cosa absurda en el mundo, las pymes quieren ser grandes empresas. Acá vos eras pyme, llegabas a asomar la cabeza un poquitito, te mataban con impuestos, te mataban con regulaciones. Bueno, acá las pymes van a poder crecer y todo el país se va a beneficiar de eso porque va a haber más empleo y mejores salarios y más producción como para disfrutar, ¿no? Para tener bienestar. Las empresas están preparadas para competir, para hacer, digamos, un clima de competitividad en la industria fundamentalmente, justamente para activar más la economía, ¿no? La competitividad no es para todo el mundo porque a nadie le gusta competir, sobre todo con un superior, pero hay que competir. ¿Cómo estás viendo ese sector de competencia? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que en la Argentina hay sectores que nunca han tenido que invertir nada, además que se trataba de invertir lo menos posible por todo lo que conté hace un rato, pero hay sectores que no tuvieron que invertir nunca nada y nos vendieron malo y caro porque una de dos, el dólar acá, como lo usábamos como instrumento de cobertura del riesgo enorme que siempre tuvo nuestro país, como para ahorrar y tener algo por si viene una crisis, que hemos vivido un montón de crisis, no sé, lo teníamos en dólares. La verdad es que el dólar acá tendió a tener un poder adquisitivo en términos de los argentinos, de lo que podías comprar en la Argentina, que era fenomenal, ¿sí? Eso hacía que, ya ese solo hecho, hacía que traer cosas de afuera para que compitan con los productores locales era carísimo, ¿sí? Por solamente ese hecho. Pero sumémosle que además la gran mayoría de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, además se han dedicado a proteger industrias, ¿no? Personas, sectores muy influyentes que conseguían que incluso no se dejaran entrar ciertos productos. Imagínate la capacidad que tenían esos sectores de imponernos el precio que se les diera la gana por cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa carísimo. Eso se tiene que acabar. Se tiene que abrir la economía y a la medida que se vaya abriendo la economía, bueno, habrá algunas empresas que van a quebrar, pero yo estoy seguro que muchas van a salir adelante, va a haber muchas más empresas exportando al mundo, por ejemplo, que hoy también es muy difícil en la Argentina, ¿sí? Pero va a haber más empresas exportando y la ganancia en eficiencia que va a traer el hecho de que ya se están bajando impuestos, pero se va a profundizar la baja de impuestos, se va a desregular, va a ser que a pesar de que algunas pymes, es cierto, van a desaparecer, porque son sectores que necesitan de esas crisis permanentes para sobrevivir o protecciones, ¿sí? Se van a morir. Bueno, las otras que sí van a invertir y todas las demás que se van a poder crear, sobre todo en el sector de servicios, que es el que genera en el mundo, y acá también, ojo, la mayor cantidad de empleo siempre, va a ser fenomenal todo lo que va a crecer eso. Pero bueno, justamente porque vamos a estar yendo a ser un país normal, ¿no? La normalidad no puede ser alternativa para que algunos ganen plata. ¿Cómo estimás que va a cerrar el 2024 el índice del PBI, fundamentalmente la situación de la economía en recesión? ¿Y qué puede pasar en ese sentido? Porque se habla de una caída del PBI en el 4% para este año. Mirá, lo que se está verificando es que luego de una caída que no fue tan grave como algunos pronosticaban, que empezó en septiembre del año pasado, ¿sí?, a derrumbarse la economía en la Argentina con la anterior gestión, a partir del tercer trimestre se ha estado recuperando la economía y la verdad es que va a seguir recuperándose en el cuarto trimestre cuando conozcamos los datos y va a seguir creciendo durante el año que viene. Estamos esperando, y las proyecciones van entre un 2,5% de baja a un 3% al día de hoy, más porque ya ayer se conoció el dato de recuperación económica del tercer trimestre, que fue muchísimo mejor de lo esperado, por eso bajaron mucho las estimaciones de caída del PBI. Y una de las cosas que hay que entender de por qué se va a dar esto, es por esto que te comentaba, ¿no? Que el segundo semestre del año pasado nosotros estábamos hablando permanentemente los economistas en los medios con los periodistas, porque era lo que nos preguntaban, ¿no? ¿Cuándo íbamos a entrar en una crisis, ¿no? Y cuándo iba a ser la crisis, y encima hiperinflacionaria.
Si hay algo que los argentinos hemos tenido que aprender, porque no nos quedó otra de tantas crisis que vivimos, es a sobrevivirlas. ¿Y qué hacemos cuando escuchamos eso? Empezamos a ahorrar en dólares. Fuertemente. ¿Para qué? Para tener un colchoncito ahí, porque si ahorramos de moneda local desaparece en una crisis, un colchoncito ahí que nos ayude a disminuir el impacto negativo en nuestras familias, ¿sí?, de esa crisis. Ahora, imagínate que estoy hablando de ahorrar, o sea, dejamos de consumir y de invertir para comprar dólares, ¿sí? Las empresas también dejan de invertir por temor, porque también tienen miedo de una crisis, y si todos estamos dejando de consumir y de invertir, claramente, ¿para quién vas a producir? ¿Para quién vas a trabajar? Y la demanda, ¿no? El PBI se cae, la producción total del país se derrumba como un piano, que es lo que nos pasó. Ahora, ¿qué era lo que tenía que pasar? Justamente la gente votó en noviembre del año pasado mayoritariamente por cambiar de rumbo, por salir de esto de ir de crisis en crisis, y este gobierno tuvo que demostrar que era capaz de cambiar de rumbo, aun cuando buena parte de la legislatura en contra de cambiar de rumbo, ¿no?, de nuestro Congreso, y lo demostró. Y ahora que la gente está más tranquila porque ve que la inflación cae, se cayó un montón, y que, bueno, parece que no viene una crisis, entonces la gente empieza, que puede gastar, ¿no?, un poquito más, pero no lo hace porque tiene miedo, empieza a consumir un poquito más, a invertir un poquito más, pinta la casa. Las empresas que sobrevivieron, sí, y quedaron en buen estado y pueden invertir un poquito más, empiezan a invertir un poquito más. Bien. Y es lo que estamos viendo que está generando esta recuperación. Que en la medida que el rumbo se vaya consolidando, y bueno, lo que vamos a ver es que cada vez va a haber más gente haciendo esto, va a haber más empresas haciendo esto, y esto es como una pelotita que vos tirás de arriba de una montaña de nieve. Sí. En la medida que yo voy gastando, hay otros que reciben esa plata y quieren gastar más, y hasta que se arma una avalancha, ¿no? Y eso es el crecimiento. Bueno, eso es lo que está pasando y va a pasar, y va a seguir pasando en la Argentina, ¿no? Bien. Aldo, estamos redondeando y me gustaría preguntarte, porque en resumen, si vemos lo que ha sucedido en el primer año de gobierno del gobierno comandado por Milei, se han hecho avances en el control de la inflación, se ha peleado mucho el equilibrio fiscal. Pese a todo, la Argentina, sin duda, enfrenta desafíos en términos de recesión, desempleo, deudas, competitividad, bueno, qué sé yo. Para dar respuesta a estas dudas, a estas inquietudes, para cerrar, ¿qué te parece que tiene que hacer el gobierno? Bueno, mira, una de las cosas que tiene que profundizar es claramente este proceso de regulación, porque como te contaba, si bien han estado sacando gran cantidad de regulaciones, todas las semanas se sacan un montón de regulaciones absurdas que teníamos que cumplir los argentinos. Quedan un montón, lamentablemente. Algunas hay que aprobarlas, estas desregulaciones, en el Congreso. Ahí vamos a tener que confiar en un poco más de responsabilidad de nuestros legisladores, que hasta ahora no lo han mostrado. Y si no, el año que viene tenemos elecciones y le va a ir muy mal, y las reformas esas quedarán para hacer en el 2026, cuando cambie la composición del Congreso. Lo otro es la reforma del Estado, ¿no? Porque es cierto que en la emergencia todos los candidatos presidenciales hubieran hecho lo mismo que planteó e hizo Javier Milei, lo reconocieron todos sus ministeriables para el Ministerio de Economía, e incluso Gabriel Rubinstein, que era el candidato a ministro de Economía de Sergio Massa, ¿no? Pero ¿cuál es la gran diferencia de este gobierno? Que lo que quiere hacer es cambiar el Estado, achicándolo para que cumpla con el rol que tiene que cumplir para los ciudadanos y para que lo podamos pagar, ¿no? Entonces está sacando un montón de gasto que se llevaba a la política y que no era lo útil, la parte útil para los ciudadanos. Y eso empezó, pero hay que profundizarlo y mucho hacia adelante. Y bueno, y por último, salir de esto que se llama el cepo, ¿no? El control cambiario que tenemos en la Argentina, que sí, es un lastre para la recuperación económica, la hace más lenta, no es que la evita, por eso nos estamos recuperando, pero el día que salgamos del control de cambio, seguramente la recuperación va a ser mucho más veloz. Me queda la última. Tú como profesor en la universidad tienes alumnos.
y los alumnos evidentemente son una divergencia, cada uno piensa distinto. ¿Y qué clima encontrás en tus alumnos? Cortito, Aldo, porque se nos fue el tiempo. Mirá, en breve hoy hay un gran optimismo, sobre todo en los que estudian economía, ¿no? Porque en líneas generales la gente por ahí va a tardar un poco más en entender estos conceptos que estuve explicando hace un rato, pero en economía ya se sabe que gastando de más y emitiendo de más no llegás a buen puerto, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero ¿notás un clima de, yo diría, de calma, de confianza, de esperanza, de ilusión de que la Hay Argentina cambie muchísima esperanza. definitivamente? Pero eso no solamente en los estudiantes de economía, que como te dije saben de economía, o están estudiando y han visto economía, sino en la gente. El índice de confianza en el gobierno, que por ejemplo hace la DITELA, todos los índices que miden la confianza en el gobierno están dando que no solamente no cae más, sino que está recuperándose. Así que hay una gran esperanza depositada en este gobierno. Y ya de por sí, imagínate la diferencia en términos de tranquilidad de una persona con estar discutiendo cuánto más va a bajar la inflación, a diferencia de lo que estábamos discutiendo el año pasado, cuándo vamos a entrar en hiperinflación. La Muy gente claro, está mucho más tranquila. muy claro. Aldo, de verdad, es muy claro tu mensaje, muy claro tu análisis, te lo agradezco mucho y fundamentalmente sé que nuestra audiencia, incluso la internacional, va a empezar a entender mejor qué está viviendo la Argentina. Te mando un cordial abrazo y, por supuesto, en cualquier momento estamos en contacto. Va a ser un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta Que luego. sigas muy bien. Aldo Abrán, un economista sin ninguna duda, sin discusión, es uno de los analistas quizás más importantes que tiene Argentina, con una proyección de visión positiva. Que esto es lo importante, porque si salimos todo a mirar lo negativo nos va a contagiar. Tenemos que buscar que todos los datos positivos que se están dando en la Argentina, bueno, en principio es un punto de partida, un punto de arranque. Y si hacemos todo lo que tenemos que hacer, seguramente saldremos de este camino que es tan largo y con tantas penurias durante tantos años. Hacemos la pausa, venimos enseguida.